Las elecciones primarias del 12 de marzo dejaron una combinación de nuevas y viejas caras de ciudadanos insertos en las planillas de los partidos políticos con las que buscan ganar un puesto de elección popular en las próximas elecciones generales. Conocedores de la materia política advierten que esto obedece al desgaste de los partidos tradicionales y al surgimiento de nuevos rostros y propuestas en todas las facciones políticas del país. El nacionalismo en su afán de renovar sus cuadros y la oposición que busca ser la alternativa atractiva para el electorado. La clase política y quienes aspiran a entrar al ruedo político tienen visiones distintas del país y sociedad que Honduras necesita construir, pero todos tienen el reto común de acometer males seculares como la pobreza, desigualdad social, inseguridad, desempleo y generar las mejores propuestas de desarrollo nacional, ya sea siguiendo el modelo económico neoliberal o un esquema de centro-izquierda, aspectos que acercan a azules y rojiblancos por un lado y confrontan con la alianza de oposición. Sin duda que este proceso electoral no solo aporta rostros frescos, sino que figuras políticas definidas en tres escenarios: los que pugnan por la polémica reelección presidencial, la alianza de oposición y la vuelta del Partido Liberal al poder de la nación. En la fórmula presidencial destacan Luis Zelaya del Partido Liberal, un profesional de la ingeniería y académico universitario sin ninguna experiencia política y da un aire fresco a ese instituto. En las primarias de marzo, el Partido Nacional presentó a dos candidatos y quien salió apabullante y victorioso fue el actual gobernante Juan Hernández, quien busca su reelección. Libertad y Refundación Libre hizo su proceso interno en el que inicialmente fue Xiomara Castro la seleccionada a la presidencia, pero tras una serie de negociaciones entre Libre, Salvador Narrala y el Partido Innovación y Unidad, se decantó por la figura de Nasralla como candidato al solo presidencial. Una vista a vuelo de pájaro muestra que estas elecciones primarias y el posterior reacomodo de candidatos en la fórmula presidencial, diputados y alcaldías municipales dejaron muchos rostros nuevos en esos niveles electivos, además de dos viejos conocidos y uno por conocer. Entre los nuevos rostros identificamos a periodistas como José Danilo Izaguirre, José Villanueva y a Edith Copland en el Partido Nacional. Libre trae a los comunicadores sociales Hilda Silvestrucci, Lenis Fajardo y José Adán Castelar López. En el Partido Liberal destacan la periodista Fabiola Abudó, Kenneth Melao y Oscar Herrera. Entre los artistas hondureños están la cantante Jire Wilson y Ashanti Crisanto. Otras caras son las de los exfutbolistas nacionales como Danilo Turcios, Gilberto Yearwood y Samuel Caballero, además el atleta Rolando Palacios y la exnadadora Ana Joselina Fortín, que del Partido Anticorrupción migró para las filas del Partido Nacional. Entre los postulados también se sumaron ciudadanos con más de 2 periodos consecutivos al frente de un curul en el Congreso Nacional, entre estos el exrector universitario Osvaldo Ramos Soto, el expresidente de la bancada nacionalista Óscar Álvarez y los diputados Antonio Rivera Callejas y Renán Inestrosa por el partido en el poder. En las filas del Partido Rojiblanco reaparecen candidatos como Mauricio Villeda, Elvin Santos, Eliseo Castro y José Cecilio Cruz. Libre, que va por su segunda participación electoral, repiten en estas elecciones parlamentarias como Harry Dixon, Jorge Calix, Araceli Flores y Rafael Alegría. A esto se agregan el dirigente sindical Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular. También asisten a esta contienda los empresarios Adolfo Facusé, Osvaldo Cafati y el dirigente religioso el padre Roberto Páez Castillo. Los partidos presentaron sus mejores caras y propuestas en algunos departamentos. Ya se sabía quién podría ser el candidato a diputado o los aspirantes a integrar las corporaciones municipales. Para la entrevista les informó Marlon Reyes y Amanda Mena. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saludo hoy viernes 23 de junio del 2017 y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Sin duda alguna, como lo plantea este reportaje de inicio, al fin, vamos a decir eso, al fin los partidos políticos y sus dirigentes se dieron cuenta que ya era el momento histórico de aperturarse, de renovarse, porque según criterios de muchos politólogos, las instituciones partidistas que no hacen estos cambios se quedan ahí aletargadas, quedan retrasadas. Y es que no es que los viejos liderazgos son malos,
surgieron en su momento, en su coyuntura política y dieron los resultados que esperaban sus partidos, dieron acciones positivas para la población, pero esto cambia, la política es dinámica, es cambiante. Así que al fin, como dicen, les cayó el 20 a las dirigencias de los partidos políticos y hoy vemos en las planillas de candidatos a cargos de elección popular un abanico de jóvenes, de personas de diferentes profesiones que por primera vez se incorporan a la palestra política, que quieren estar en el Congreso, que quieren llegar a ser alcaldes, regidores, en fin, para proponerle al pueblo sus ideas, sus planes para el país. Hoy vamos a hablar de este tema y desde luego desde la óptica de estos nuevos liderazgos, de estos rostros jóvenes, de estos rostros frescos, que piensen de algunas situaciones que ocurren en nuestro país. Inicialmente les presento a Kilbert Beltrán, candidato a diputado por el Partido Nacional. Kilbert, ¿cómo está? ¿Cómo está, Guillermo? Qué gusto para mí poder compartir una vez más con ustedes aquí en la entrevista en Canal 11. Muy contento porque, como tú dices, somos parte de esa nueva generación de políticos que estamos ingresando al ruedo, intentando competir, queriendo hacer las cosas bien por Honduras, intentando luchar porque este país tenga lo que finalmente queremos nosotros que merecemos, dejar una mejor Honduras para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ha sido un enorme placer y un reto que me he puesto y darle las gracias al Partido Nacional de Honduras por esa apertura que nos ha dado para poder ingresar y convertirnos ya no en actores de reparto, sino que en actores principales en esta lucha por nuestro país. Lo vemos en la solapa de su chaqueta, la bandera de la estrella solitaria. Sí. La porta con orgullo. La porto con extremo orgullo, diría yo, porque soy un nacionalista de corazón, siempre lo he sido de esa forma y le agradezco a este instituto político esa apertura, como le dije al inicio, que nos ha dado para poder ingresar y por eso vuelvo y repito, convertirme en un actor principal para poder luchar por nuestro país, que es la finalidad que todo buen hondureño debe de tener. Gracias, Kilbert. También nos acompaña el doctor Carlos Aguilar. Él es candidato a diputado por la Alianza Política de la Oposición. Doctor, muchas gracias. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, Guillermo, a mis compañeros en este foro. Efectivamente, un relevo histórico, creemos nosotros, en función de la posibilidad de que el Partido Libertad y Refundación, ahora formando parte de la alianza política de oposición contra la dictadura, se convierte en una esperanza, en la posibilidad de que termine la pesadilla que estos últimos 8 años de gobierno del Partido Nacional ha sometido al pueblo hondureño. También nosotros nos consideramos con la posibilidad de llegar a representar al departamento de Francisco Morazán en el Congreso Nacional con propuestas muy claras y propuestas muy bien sustentadas en diversos temas, particularmente en el área de la salud, que es el ámbito en que me he desempeñado profesionalmente, y con la esperanza y el entusiasmo que vamos a tener un proceso electoral, aún con todas las debilidades que tiene nuestro sistema político electoral, aún con la imposibilidad de tener reformas electorales, confiamos en que el pueblo hondureño nos va a brindar su voto y vamos a tener por fin una democracia como todos los hondureños deseamos. Muchas gracias, doctor Aguilar. Paul Cepeda, candidato a diputado por el Partido Liberal. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor volver a estar en este programa. Y en definitiva, nosotros nos encontramos ahora en esta oportunidad, no de casualidad, sino porque Luis Zelaya ha prometido desde su campaña primaria renovar y reivindicar al Partido Liberal. Y así como renovamos y reivindicamos a nuestro partido, así queremos hacer con la clase política, así queremos hacer con el gobierno, así queremos hacer que desde esas trincheras de luchas los cambios sí ocurren. Yo lanzo el primer mensaje. Si nosotros fuésemos diputados actuales del Congreso Nacional, exigiríamos y estaríamos todos los días exigiéndole al presidente Oliva que cuál es el miedo de agendar la ley de colaboración eficaz. ¿Por qué no la agenda? ¿Por qué no votamos y la aprobamos de una sola vez? Esa ley permite la desmantelación de redes de corrupción y permite que corruptitos quemen a los grandes corruptos. ¿Cuál es el miedo, doctor Oliva? ¿Cuál es el miedo de agendar la ley de colaboración eficaz? Gracias, Paul. Bueno, Kilbert, aquí ya le mandaron 3 mensajitos ahí en directo, ¿verdad? Ha dicho el doctor Carlos Aguilar que la alianza de la oposición se define en contra de la dictadura. Hablan de dictadura. Dicen que el gobierno ha sido una pesadilla y aquí Paul Cepeda está diciendo que le pide a Mauricio Oliva que no tenga miedo. Bueno, yo le digo, y bueno, saludar primero a Carlos y a Paul, con lo que hemos compartido en diversos foros ya, en diferentes medios de comunicación.
Esto es parte de, y a mí no me sorprende cuando yo escucho a los miembros de la alianza opositoria hablar de temas como los que él en este caso menciona. Les gusta hacer hincapié y muchas veces repetir unas palabras para que se vayan quedando en la cabeza de la gente. Una de ellas es el tema de la dictadura y ahora también le agregan el tema de la pesadilla. Nosotros no estamos de acuerdo con eso en lo más mínimo. Yo creo que también las encuestas que sí son reales demuestran también que el pueblo hondureño no está de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Ahora, yo antes que criticar y entrar en una pugna y en una pelea, que creo que no es lo que debe de caracterizarnos a nosotros como nueva clase política, porque si nos vamos a venir acá a tomarnos los pelos, como lo hacen tradicionalmente y lo han hecho históricamente algunos líderes de nuestros diferentes partidos políticos, entonces no estamos absolutamente en nada. Lo que yo quisiera sentarme realmente son en los avances que hemos tenido nosotros en estos 3 últimos años y medio de gobierno que ha tenido el presidente Juan Orlando Hernández. Fíjese que yo ayer, por ejemplo, en una nota que miraba que en el noticiero anterior pasaban, acompañaba al presidente Hernández en la apertura de la nueva calle que se hizo en la colonia Altos de Loarque. Esa es una colonia que tenía, Guillermo, 25 años de estar solicitando su patronato al gobierno el apoyo para poder llevar a cabo esta obra social. Y hasta el gobierno del presidente Hernández se le ha dado finalmente una respuesta positiva. Esos son pequeños cambios en una comunidad pequeña también, pero que tienen grandes impactos en el país, y así sucesivamente podríamos llevarnos toda la hora hablando de los beneficios y de las cosas positivas que ha hecho este gobierno. Pero debemos de entender, y esto es lo que yo quiero que el pueblo hondureño también entre en su cabeza, estamos en una lucha política. Y en este caso estamos hablando de 3 instituciones, porque la alianza yo la miro como una sola institución, aunque hayan sido acuerdos hechos a puertas cerradas, hayan sido acuerdos hechos entre la cúpula de los partidos sin haber consultado realmente a las bases que fueron las que este pasado 12 de marzo asistieron realmente a las urnas a poder dar su voto. Pero eso yo lo voy a tomar como que son una sola institución. El Partido Liberal como tal también lo es. Estos son 3 partidos políticos en su hábitat natural, intentando luchar por el poder, que es la finalidad de todas las instituciones políticas, no solamente en Honduras, sino que en cualquier parte del mundo. Esto abre lastimosamente la presa a que vengan acusaciones sin fundamento, a que vengan inventos, a que vengan ataques, muchas veces traperos, que lastimosamente lo único que hacen es dividir a la sociedad. Una sociedad que en este momento de lo que debe de estar, y estoy segura que está, es una sociedad anuente a recibir propuestas, una sociedad que quiere finalmente que se le den respuesta a cada una de las necesidades que tiene en este momento. Así que a mí no me sorprende cuando ellos utilizan la palabra dictadura y utilizan la palabra pesadilla. Lo que yo sí creo es que hay que ser congruente con lo que uno siempre dice, piensa y hace, porque para ellos en ciertos países lo que ocurre es una dictadura, pero en otros países no pasa absolutamente nada, donde sí están instauradas verdaderas dictaduras que lastimosamente ni siquiera acuden a elecciones. Y por el otro lado, la ley de colaboración efectiva es una ley que me parece que es muy interesante, una ley que tiene una génesis muy particular, que ya ha tenido una participación muy importante y una influencia muy importante en el sistema judicial de Estados Unidos, y me parece que se debe de discutir, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y el Partido Nacional también está totalmente de acuerdo en ese sentido. Nosotros vamos a apoyar absolutamente todas las leyes que nos permitan a nosotros mejorar en todos los sentidos, en todos los aspectos que el gobierno de la República debe de manejar. Al final, las instituciones políticas son unas, pero la finalidad del Estado siempre tendrá que ser el ser humano. Y mientras mejores condiciones de vida nosotros les podamos llegar a dar al hondureño que nos está viendo, pues obviamente hacia ahí deben de ir encaminadas cada una de nuestras acciones. ¿No es miedo de Mauricio Oliva en aplicar esta ley de colaboración efectiva? Por eso te decía, Guillermo, ellos están intentando en este momento, como decimos los hondureños, y para que se me entienda mucho más fácil, queriendo jalar agua para su molino. Y esto es entendible. Entonces ellos, de todas las disyuntivas que se puedan llegar a presentar, porque ojo, el proceso legislativo no es un proceso que pueda llegar tan explícitamente y que se pueda correr tan rápido, porque entonces caemos en una famosa frase también que dice la diarrea legislativa, que le hemos escuchado en muchas ocasiones. Hay que analizar realmente cuáles son los pros y los contras de poder llevar una ley como esta, y ojo, no podemos aplicar simplemente porque en otros países haya dado resultado, no significa que cuando nosotros la tropicalizamos a Honduras tenga que dar exactamente los mismos resultados, no debe de ser así.
pero yo sí entiendo que está en discusión, que está en análisis, y me parece que sí se llega a considerar por parte de los 128 padres de la patria que están allí con esa representación en el Congreso de la República, me parece que no van a tener ningún tipo de problema para poder aprobarla. Si, vuelvo y repito, viene a beneficiar a Honduras, a la mayoría, a agilizar el proceso judicial, a ayudarnos a llevar a más responsables de diferentes actos que van reñidos con la ley tras las cárceles, tengan todo el pleno, la seguridad total de que tendrán el apoyo del Partido Nacional y en este caso de Kilbert Bertrand también, si es que el pueblo hondureño nos lleva al Congreso de la República. Gracias, Kilbert. Desde luego en el Congreso Nacional la dinámica legislativa tiene espacios, tiempos, requisitos, procedimientos y eso no se puede ir adelantando o atrasando. Debe de llevar una lógica en el mecanismo de aprobación de las leyes y las normas de nuestro país. Doctor, frente a lo que usted dijo de dictadura y pesadilla, el Partido Nacional considera que son inventos de la oposición y que ellos ya están acostumbrados y saben que la oposición va a tener ataques traperos. Efectivamente, yo pienso que más allá de la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, valdría la pena entender por qué la alianza de oposición asume ese sentimiento del pueblo hondureño y la denomina contra la dictadura. El 80% del pueblo hondureño se ha manifestado en contra de la reelección. Y este punto, creo yo, es el que ha logrado concitar ese enorme y gigantesco apoyo que la alianza ha producido en la candidatura de Salvador Narrala. Cuando yo oigo a Kilbert celebrar que el presidente inauguró la pavimentación de una calle, realmente me produce tristeza, porque creo que Honduras está sumido en la peor crisis de su historia. Creo que el hecho de que estemos catalogados como el país más pobre de Latinoamérica, casi cerca de Haití, debería de preocuparnos y debería de generar en estos nuevos liderazgos propuestas realmente transformadoras, propuestas que vayan más allá del discurso y que esta posibilidad que hemos tenido a través de esta elección primaria en la que hemos podido acceder, en el caso mío, por primera vez aspirar a un cargo de elección popular, nos permita llevar propuestas al Congreso Nacional que transformen de manera importante el Estado hondureño. La propuesta de la alianza de oposición se fundamenta en 17 puntos elementales para transformar el Estado hondureño. Y uno de ellos, y quizás el más importante, es que nosotros estamos proponiendo la refundación del Estado de Honduras, devolver la institucionalidad a través de mecanismos que garanticen el verdadero respeto a la democracia. Tenemos puntos muy concretos en el tema de desarrollo humano, en el tema de seguridad, en el tema de salud, por supuesto, en el tema de economía, donde estamos proponiendo un sistema económico alternativo que por fin coloque al hondureño en el centro de su sistema económico para que el país se pueda desarrollar. No es posible que con esos cientos de millones de lempiras que el Tazón de Seguridad ha recaudado durante todo este tiempo y que no sabemos su destino, porque el Partido Nacional se ha opuesto sistemáticamente a que se haga una auditoría de esos fondos, sigamos teniendo estos niveles espantosos de criminalidad en el país, donde nuestros barrios, nuestras colonias estén siendo prácticamente a merced de la delincuencia, del crimen organizado. Pienso que el país necesita urgentemente un cambio absoluto en su modelo social de desarrollo y la alianza de oposición contra la dictadura lo va a lograr. Creo que las propuestas que nosotros traemos, y esperamos que en el transcurso del programa podamos expresarlas, se convierten en verdaderas posibilidades que el país pueda salir adelante. Le menciono dos rápidas. Por ejemplo, con el tema de la energía eléctrica. A todos los televidentes que nos están viendo y que tienen un consumo de energía menor de 150 kilovatios, no van a pagar por la energía eléctrica. Esto tiene un verdadero impacto en la economía familiar. Hay familias que pagan 500, 1.000, 1.500, 2.000 lempiras de energía eléctrica, cuando el salario mínimo, como todos sabemos, apenas llega a los 8.000 lempiras. Pienso que este es algo que va a tener un enorme impacto. La alianza, Salvador Narrala lo ha dicho también, se va a suprimir ese tipo de pagos. Creo que la posibilidad de que volvamos a tener matrícula gratis va a tener un gigantesco impacto también en el desarrollo de las familias. Con estas dos acciones, que parecen sencillas, pero que tienen un gran impacto en la vida de las personas, vamos a empezar a romper el círculo de la pobreza, que es lo que tiene al país sumido en este nivel realmente vergonzoso de desarrollo
en que hasta nuestros países más cercanos, nuestros países hermanos centroamericanos, están muy, pero muy adelante de Honduras en el índice de desarrollo humano. Cuando usted dice que le da tristeza o que le da pena que el presidente inaugure obras, no es que usted está en contra de las obras que benefician a la población. ¿Eso me parece? No, por supuesto que no. Lo estoy expresando porque creo yo que un presidente, está bien que inaugure calles, además es un presidente que es candidato también. O sea, de algo tiene que hacer publicidad. Pero me parece realmente lamentable que un acto como inaugurar una calle sea lo que vengo yo a decir a la televisión como, 25 metros, nada más, como la gran muestra de desarrollo. Creo que hay cosas más trascendentales que eso. Nos gustaría que esa inauguración de las calles fuera en todo el país. Además es obligación y además es con los impuestos nuestros. Y por supuesto que felicitamos a las personas que están siendo beneficiadas con estas calles pavimentadas, que también no solo pertenecen al Partido Nacional, son compatriotas que necesitan este y otros beneficios. Así que por supuesto que nos alegramos que se pavimenten calles. Muy bien. Paul Cepeda, ¿podemos hablar de dictadura en un país donde cada 4 años tenemos elecciones abiertas, donde hay un voto directo de la población? Bueno, yo no llamaría que estamos en una dictadura, pero estamos frente a una dictadura. ¿Cuál es la diferencia? En eso yo comparto, pues que no se ha consolidado porque no ha vuelto a presidente ilegalmente a ostentar el cargo de presidente nuevamente. Eso rompería todo orden constitucional que hemos conocido desde 1982 y es además un delito de traición a la patria. El presidente debería de tener mucho cuidado porque los resultados electorales no le garantizan a él ningún tipo de gobernabilidad, puesto que parte de una ilegalidad. Sin embargo, cuando yo escucho personeros del partido de gobierno decir que hablan de condiciones de vida, las condiciones de vida las conocemos todos. Y la única verdad es que en Honduras 7 de cada 10 hondureños vive en pobreza y 4 de ellos en extrema pobreza. ¿Cuáles condiciones de vida? Lobo Hernández es el mismo gobierno y hace 8 años nuestros índices de pobreza han crecido. Tenemos una tasa de desempleo de 1 de cada 2 hondureños. ¿Qué condiciones de vida me habla Kilbert? Eso no es gobierno, eso es desgobierno. Presidente Hernández, al finalizar ya casi en su último semestre, está prometiendo cosas. ¿Por qué no las ha hecho? En el tema de energía eléctrica, manda a una investigación, regaña a Jesús Mejía y él es responsable directo del tema de energía eléctrica, así como es responsable directo de absolutamente todos los problemas que tiene el país. El Partido Nacional tiene una desfachatez incluso a decir que nosotros politizamos el tema, a decir que queremos jalar agua para nuestro propio molino. Hay temas graves como el de la justicia, que eso no se trata de jalar agua para ningún molino, se trata de justicia. Y el hecho que el partido de gobierno no tiene voluntad para combatir la corrupción, ni siquiera la voluntad de aprobar la ley de colaboración eficaz, eso deja mucho que decir. Eso no es porque yo trate de jalar agua para mi propio molino, eso es la verdad. Eso es algo que está ahí y todos los hondureños lo podemos saber. Ya el doctor Carlos Aguilar comenzó a definir algunos puntos que la alianza propone. Para el caso del Partido Liberal, ¿qué proponen ustedes? Bueno, nosotros estructuralmente, sabiendo que 1 de cada 2 hondureños no tiene empleo, que probablemente muchas de las personas que nos están viendo lo que ansían es un empleo, nosotros queremos hacer una transformación en materia tributaria, porque para combatir el desempleo necesitamos inversión nacional. Pero no podemos tener inversión nacional cuando la SAR se dedica a perseguir empresarios, cuando tenemos la tasa más alta de impuestos de Centroamérica, el país más pobre de América Latina. Esos son los temas estructurales que generan desarrollo humano. Desarrollo humano no es porque yo lo diga, es porque lo hago. Ese cambio en materia tributaria es uno de los principales compromisos de Luis Zelaya. En el segundo lugar, no se trata solamente de matrícula gratis, se trata de educación igualitaria, que la persona en un colegio rural tenga las mismas oportunidades que la persona en el colegio más caro de Tegucigalpa, porque sí se puede transformar la educación. En un año, en un programa piloto que Luis Zelaya dirigió, convirtió a alumnos de escuelas públicas en 100% bilingües. Sí se puede transformar el país.
Y la educación debe de ser tema prioritario para cualquier gobierno. Gracias, abogado. Gilbert, desgobierno, persecución de empresarios a través del azar. Lamentable la inauguración de obras en Altos de Luarque, son parte de los señalamientos que se hacen de parte de la oposición, desde luego. Esbozo una leve sonrisa nada más porque entiendo cuál es el discurso en este caso de la oposición. Y si nosotros le damos aquí, Guillermo, a ellos el micrófono en la hora y media de programa, no saldrán de ese circulito, de ese discurso de atacar absolutamente todo lo que el Partido Nacional y todo lo que este gobierno ha hecho. Y por eso le pido a la gente que entienda que esta es la dinámica normal de la política. Estos actores vienen acá, hablan, inventan números, frases y posiciones. Yo quisiera saber de dónde saca sus números el doctor Aguilar y cuando habla de algunos temas importantes de Honduras parece que no conoce cuáles son, por ejemplo, las referencias que tienen los organismos internacionales de nuestro país, los factores de riesgo que recientemente dio una de las más importantes firmas como Moody's, el crecimiento económico marcado que el Fondo Monetario Internacional ha venido a dar a nuestro país. Pero obviamente estas son cosas que a ellos no les convienen. Entonces no las toman realmente como para poder decir y señalar. El otro día yo leía un libro sobre las teorías políticas y me llamaba mucho la atención una frase que se me quedó y probablemente sea larga o sea corta, espero que sea muy larga. Mi carrera política en Honduras me van a escuchar decirla varias veces. Y dicen que tu enemigo político, si te mira caminar sobre el agua, va a decir que es porque no puedes nadar. Pero es que es la labor de tu enemigo político el no reconocer jamás a dónde estás avanzando tú, porque esto sería, si tanto Carlos como Paul vinieran aquí a reconocer los enormes avances que ha tenido este país, sería un suicidio político, porque estaríamos hablando de que se encontrarían con la negativa de poder regresar al poder como no han estado en los últimos 12 años, y pinta como para que no lo van a estar, perdón, en los últimos 12 años. Cuando ellos me dicen a mí, por ejemplo, y dice Carlos Aguilar, y me preocupa, te lo digo, Guillermo, porque hay cantos de sirena que lastimosamente muchas veces engañan a las personas y que lastimosamente juegan con la inteligencia de todos aquellos que sabemos que todo uso de un servicio público debe de ser cancelado. Lo que el presidente Hernández envió a Jesús Mejía recientemente como orden es que revisara cuál era el estatus y si habían problemas realmente con la empresa de Energía Honduras, que no me cabe la menor duda que si se investiga se habrán de encontrar situaciones que deben de ser, ojo lo que estoy diciendo, deben de ser revisadas y tomarse acciones al respecto, porque como dije al inicio, lo más importante es que el pueblo hondureño se vea beneficiado. Pero salen aquí diciendo que no se pagará luz. Miren lo irresponsable que se puede llegar a ser cuando uno está elaborando cantos de sirenas en tiempos de elecciones. Cuando uno no tiene el mayor conocimiento de la macro y la microeconomía de un país, y cuando uno entiende entonces hacia dónde fueron destinados los fondos de la estrategia de la reducción de la pobreza, que nunca fueron utilizados para esa finalidad, para reducir la pobreza, más sí fueron realmente destinados para proyectos populistas que lastimosamente no terminaron en ningún desarrollo en Honduras. Cuando hablan de lo que este gobierno ha hecho y lo que no ha hecho, el problema es que aquí siempre se quiere atacar el problema, pero no se quiere atacar la génesis de la situación. Yo hoy por hoy les puedo decir que recientemente yo miraba un estudio que se hacía a nivel internacional, ya que no vamos a hablar a nivel nacional porque parece que ellos no tienen ningún respeto por las instituciones en Honduras. A nivel internacional se hablaba del crecimiento económico que ha tenido Honduras en los últimos años, que es el mejor crecimiento y no solamente en numeritos, sino que es el más sano porque va de forma continua, no es que nos disparamos a un 10% y al año siguiente caemos a un 2%, no, es un crecimiento que se va dando de forma paulatina y continua. Releía con mucha alegría que Honduras se consolida, por ejemplo, como uno de los 7 mayores proveedores de ropa deportiva para Estados Unidos. Nos consolidamos como tal. Leía también que Honduras en este momento acaba de ser premiado por la mejor taza de café, a la excelencia, y logramos el mayor precio en la historia de una taza de café. Esto por el enorme apoyo también que se le ha dado a ese rubro por parte del gobierno de la República. Y podría hablarle de las enormes inversiones de puertos, aeropuertos, de carreteras que estamos haciendo en este momento. Una de las situaciones que más ha preocupado al país, históricamente lo hizo,
fue, por ejemplo, la debilitación por abandono que tuvo, por ejemplo, Puerto Cortés, Guillermo. Puerto Cortés estuvo a punto de convertirse en un puertito y nada más, y estaba a punto del olvido para que Nicaragua nos superara y para que cualquier otro país del área de repente ya no nos viera como una verdadera amenaza después de haber sido el puerto más importante. El presidente Juan Orlando Hernández notó eso y con la finalidad de convertir a Honduras en el centro logístico de las Américas por la posición geográfica que nosotros tenemos en este momento, que hemos tenido y que lastimosamente no ha sido aprovechada, se hizo una inversión y hoy puedes ver los números. Y Puerto Cortés se vuelve a potenciar como el más importante puerto de América Central. Entonces, este tipo de situaciones, cuando nosotros estamos hablando de hacer crecer al país, lo estamos haciendo a paso firme y a paso seguro. No vamos a venir aquí a decir, mañana no paga luz, mañana usted no pague el agua, porque esos son... No paga peaje. No paga peajes. Pero es una esos son... oferta de la alianza de oposición Ahora, que se eliminen el cobro de los peajes porque lo claro, consideran una grosería. Y lo entiendo porque en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales, por ejemplo, y en los gobiernos liberales, le han puesto cero atención a las carreteras en nuestro país. Entonces, claro, ellos no lo miran porque su punto es de 4 años. Si me permite, Su punto es de 4 años. si me permite Nosotros un poco, estamos Guillermo intentando manejar un plan de crecimiento en el país sostenido y lo tenemos en el plan 2020 para ver cómo Honduras en el 2020 tendrá impacto fuerte realmente dentro de la sociedad. Y para cerrar con esta participación, me encantó algo que dijo el doctor Carlos Aguilar en torno a la inauguración, que parece ser de muy poca cosa para el doctor Aguilar. Me imagino que porque en la colonia de él siempre ha tenido la calle pavimentada, nunca ha tenido ese tipo de problemas de tener que bajarse del carro y estar lleno de lodo siempre, o que sus hijos se enfermen de las vías respiratorias por el polvo que continuamente pasan los carros frente a las casas. Pero para la gente necesitada de los múltiples lugares de nuestro país, un concreto hidráulico cambia por completo el estilo de vida de las personas. Pero lo que más me gustó fue decir que no solamente cachurecos se ven beneficiados. Totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos buscando que solamente los nacionalistas se vean beneficiados. Nosotros buscamos realmente con estos programas de gobiernos que sean los hondureños en general, sin importar el color del partido político que ellos defienden. Muchas gracias, Kilbert. ¿Paul? No, yo solamente me quería referir a que Kilbert dice que de dónde sacamos esos números. Yo creo que el doctor, usted y yo vemos los mismos números porque no nos los inventamos, están en la CEPAL, Kilbert. Si agarramos los últimos informes de la Comisión Económica, entonces usted se podrá dar cuenta que sí somos el país más pobre de América Latina, o por lo menos el segundo más pobre, y de que 7 de cada 10 hondureños viven en pobreza y 4 de ellos en extrema pobreza. Y UNICEF sí señala que el 12% de los niños en Honduras viven en desnutrición. Eso no nos lo estamos inventando, esos son números reales. Es más, fue vergonzoso cómo a la canciller hondureña le arrojaron esos números en una asamblea de la OEA, porque si bien es cierto, yo comparto que en Venezuela sí hay un Estado de Derecho caído y que el país convulsiona, no menos cierto es que hay que tener altura moral para criticarlo. Y el presidente de Honduras y la canciller de Honduras no la tienen, porque esos números son reales. Hay que conocer un poco las cosas antes de hablar de ella. Puerto Cortés no está desarrollado. Yo soy maestrante de una maestría en gestión portuaria y en el transcurso he podido hablar con aduaneros. Invito a que don Guillermo aquí lo llame en algún momento y haga un programa y se va a dar cuenta que Puerto Cortés es el puerto más caro de América. Es extremadamente caro. Sus impuestos arancelarios, debido a esa concesión, impiden que las aduanas realmente y que los agentes aduaneros tengan una eficiencia en los productos, en sacar los productos del puerto. Y no solo eso, sino que es tardío en la entrega de ellos, o sea que el proceso tampoco es eficaz. Y Kilbert cerró diciendo que es que el presidente Hernández proyecta que para el 2020, y al paso que va en el 2020 me va a querer decir que en el 2024, porque así es el presidente Hernández, está en el poder y promete. Así es el Partido Nacional, llevan 8 años en el poder y promete. Yo le pregunto a Kilbert,
si el Partido Nacional hace las cosas tan bien, ¿por qué él quiere participar en política? Si yo estoy aquí participando en política, es porque quiero ir al Congreso a hacer las cosas que pienso que no se hacen y porque pienso que Luis Zelaya puede ir a hacer las cosas al gobierno que no se hacen. Pero si Honduras es el mejor país para habitarlo, ¿qué hace Kilbert en política entonces? Bueno, por alusión nada más, Sí, para porque responder a esa... Solo quisiera agregar un poco antes. Ya que me hizo una pregunta directa, nada más, Paul. Dame chance, solo quiero, digamos, aportar un poco más a este tema. Pero ha dicho Kilbert, y yo le iba a hacer la pregunta a usted, que ya ustedes de la oposición se dejen de cantos de sirena, dice, que sean concretos, que sean pragmáticos. Sí, justamente por eso es importante tener los números. O sea, cuando Kilbert dice que no sabe dónde son esos números, yo realmente con todo respeto lo invito a estudiar un poco más. O sea, la acción legislativa significa también una gran responsabilidad. Son los números de la CEPAL, son los números del PNUD, Kilbert, donde están ahí en línea, es bien fácil acceder a ellos. Y por supuesto que no nos alegramos de eso, nos llena de vergüenza. El crecimiento que Honduras tiene anda alrededor del 3%, uno de los crecimientos más bajos de Latinoamérica. En el gobierno del Poder Ciudadano al que hacías mención, el crecimiento anduvo rondando el 7%, uno de los crecimientos más importantes que la economía ha tenido en toda su historia. Y hay una gran cantidad de datos realmente que nos deben preocupar. ¿Y por qué creemos nosotros que el Partido Nacional no puede seguir gobernando? Somos uno de los países donde más mujeres son asesinadas, donde más periodistas son asesinados, donde más abogados son asesinados, y tienen todavía el cinismo de decir que esperan seguir gobernando para el 2020. Yo creo también que decirle a la gente que no es posible que la gente pobre no pague energía eléctrica es, bueno, casi como una estrategia, casi que Kilbert está diciendo, no me elijan, por favor, no voten por mí. Nosotros les estamos diciendo en la alianza que cuando la alianza gane, las personas pobres en extrema pobreza no van a pagar energía eléctrica. Sí se puede hacer. ¿Cómo se hace eso? Priorizando los recursos del Estado, subsidiando los combustibles, porque este segmento de la población que no tiene un trabajo permanente, que no tiene acceso a la educación gratuita, que no tiene acceso a la salud, tiene muy pocas posibilidades de salir del círculo de la pobreza si el Estado hondureño no crea las posibilidades de igualdad de condiciones. Si el Estado hondureño, cuya función principal es garantizar el bienestar de sus ciudadanos, no se preocupa por estos sectores que son los más vulnerables. Yo creo que esta pesadilla a la que nosotros hemos hecho mención tiene los días contados. Les quedan apenas 5 meses en el poder y estamos seguros que con Salvador Narral a la cabeza y las propuestas que la Alianza está haciendo muy, pero muy puntuales, repito, son 17 puntos que van a transformar totalmente la sociedad hondureña. Pienso que esos cuentos mitómanos y de grandilocuencia, que somos el centro logístico de América, esa es una Disneylandia que solo en la cabeza del presidente está. Creo que con salir a las calles, a los barrios, uno se da cuenta de los niveles vergonzosos de pobreza y de inseguridad que hay. Creo que es necesario tener un poco más de seriedad al momento de referirse y hacer propuestas a la ciudadanía. Propuestas que nosotros, en nuestra condición de candidatos a diputados por Francisco Morazán, estamos dispuestos a impulsar en el Congreso. Las posibilidades de transformar en Honduras con propuestas de ley son realmente muy, pero muy importantes. Un Congreso que debe ser democratizado, un Congreso que debe estar al servicio del pueblo e independiente del Poder Ejecutivo, cosa que no ocurre en este momento donde está prácticamente de rodillas ante los caprichos del presidente. Antes de que responda Kilbert, ya le voy a dar la participación, pero también Kilbert dijo que la oposición no reconoce las obras, los logros del presidente Juan Orlando Hernández que están plasmadas en una plataforma de gobierno, porque para ustedes sería un suicidio político reconocer esto. Yo particularmente, y en eso yo quiero ser muy, muy claro, yo sí creo que han habido logros como en todos los gobiernos. Sería una persona sin razonamiento, sin preparación académica. Por supuesto que han habido avances. Lo que no podemos decir y con lo que no compartimos es que vivimos en un paraíso o que el país ha cambiado lo suficiente. Yo creo que no. Yo creo que los progresos que los gobiernos tienen generalmente también son el cúmulo de los esfuerzos que se han hecho en años anteriores y que los ciudadanos y las ciudadanas hacen con su trabajo diario.
No vamos, por ejemplo, a politizar el tema de la salud, a politizar el tema de la seguridad, porque son cosas que nos afectan a todos. Y cuando yo decía lo de las calles pavimentadas, que le decía a Kilber que todos se benefician de eso, bueno, sería el colmo que solo se le pavimentara 3 metros al nacionalista. Hay programas que están totalmente politizados. La canasta esta que reparten o el bono este que pasan dando, esos son programas totalmente politizados y la gente se queja de eso, Guillermo. Yo creo que eso es algo que se debe romper independientemente de quién esté gobernando el país. Yo creo que estos programas de asistencia condicionada tienen que ser democratizados y deben ser mucho más transparentes. Muy bien, gracias, doctor. Kilber, por favor. Decía Paul Emilio, ¿por qué Kilber quiere estar en política? Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que trabajar. Hay muchos que no han estado a la altura. Hay muchos que tenemos ideas importantísimas para poder apoyar al país y porque me cansé también de solamente estar criticando. Y porque la gente aquí también toma las redes sociales, por decir algunos ejemplos, como una forma de desahogo y solamente señalamos, pero no nos convertimos en actores realmente principales para poder generar cambios en el país. Nadie, absolutamente nadie del Partido Nacional ha dicho que vivimos en un paraíso. Jamás va a escuchar usted. Disneylandia. De nadie. Donde irá con sus hijas, de repente. Yo ya tiempo no me acordaba del mundo mágico. El presidente Hernández sí dice que él no puede creer los cambios y el paraíso en el que ahora Honduras se puede transitar. Nunca. Eso está en su cuenta en Twitter. Eso no lo digo yo, lo dijo el presidente. Nadie. Y nadie. sus hijos, bueno, nuestros hijos se van a sentir como en sus parques, se van a sentir como cuando él fue a Disneyland en primera vez. O sea que son términos que el presidente sí utiliza. Vamos a decir entonces, nadie sostiene que vivimos en un paraíso. No se utiliza esa palabra. No vivimos un paraíso. Honduras es un país que lastimosamente ha tenido una clase política que durante muchísimos años ha decepcionado y ha tomado el camino equivocado, con sendos actos de corrupción que Kilber, por ejemplo, no comparte. Y Kilber jamás defenderá ni verá con los mínimos buenos ojos cualquier acto de corrupción. Porque yo creo que también hay que adecentar y hay que hacer un cambio también importante dentro de la clase política del país. Por eso participo, Paul, en esta ocasión. Ahora, decía el doctor Aguilar, era un claro desconocimiento de los temas económicos del país y de la historia. Hablaba de un crecimiento económico de un 7% en el tiempo de don Manuel Zelaya Rosales. Y yo recuerdo esa conferencia de prensa fue allá por aproximadamente los 6-7 meses que tenía don Manuel Zelaya, que salía en casa presidencial y decía, miren, estos números son los mejores números en la historia de Honduras. Me recuerda a alguien. Y me da mucha risa, porque el otro día casualmente recibíamos una charla del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y él hablaba puntualmente de que él tiene posiciones muy fuertes en el tema de Venezuela. Entonces él hablaba puntualmente del caso de Venezuela, y a mí me llamaba muchísimo la atención porque él tocaba el tema del presidente Rafael Caldera. Para muchos de repente no lo recordarán, pero Rafael Caldera en el 2009 es el que le entrega la presidencia a Hugo Chávez Frías, en el 99, perdón, a don Hugo Chávez Frías. El señor Caldera manejó una política de gobierno sana económicamente y lo dejó con los números de deuda externa más bajos también que había tenido Venezuela en aquel momento, con un crecimiento económico muy fuerte, un país productor de petróleo, obviamente que estamos hablando de condiciones extremadamente diferentes a las de Honduras. Y ahora vemos lo que es Venezuela. Pero casualmente Hugo Chávez también hacía alusión en aquel momento a los mejores indicadores económicos que había tenido él en los primeros meses de gobierno. Ningún gobierno es capaz de en los primeros meses cambiar por completo y radicalmente el camino de un país. Se pueden tomar algunas determinaciones. Antes de don Manuel Zelaya Rosales hubo un gobierno que es reconocido por cachurecos y por no cachurecos como uno de los mejores gobiernos en la historia de nuestro país, que lo manejó don Ricardo Maduro Yoest. Cuando don Ricardo Maduro termina su gobierno, deja un país preparado para el crecimiento y deja un país con indicadores espectaculares. Cuando don Manuel Zelaya Rosales lo toma,
recibe un país en condiciones para el desarrollo como ningún otro presidente en la historia de Honduras ha recibido, con indicadores de crecimiento enormes, con una sanidad económica espectacular, con inversión extranjera, con un nivel delincuencial en Honduras, y voy a utilizar una palabra que yo creo que nadie, ni un muerto debe de ser aceptable, pero de acuerdo a los organismos internacionales, aceptable. Un país seguro, un país con inversión, sin deuda externa. Así como quien yo agarro esta hoja, se le entregó por parte de don Ricardo Maduro a don Manuel Zelaya. Él toma el país y celebra con los números que vienen arrastrando. Después toma determinaciones que el pueblo hondureño ya sabe cuáles son, que lastimosamente dan al traste con la economía de Honduras, dan al traste con la estrategia de reducción de la pobreza, dan al traste con un desarrollo de verdad del país. Entonces quiero hacer entender por qué esos números del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Es una herencia que tuvo de un gobierno muy bien manejado macro y microeconómicamente por parte de don Ricardo Maduro. El otro tema que se mencionaba, miren, en este momento nosotros, como nueva clase política de nuestro país, deberíamos de estar hablando en estos espacios de propuestas. Deberíamos de estar hablando de lo que nosotros queremos aportar a Honduras realmente y por qué, si Kilbet llega al Congreso de la República, van a haber cambios o qué es lo que Kilbet va a apoyar y qué es lo que no va a apoyar. Pero vuelvo y repito, en esta misma dinámica en la que hemos estado ya, gracias a Dios, en muchísimos foros, no estamos construyendo realmente. ¿Qué estamos logrando en este momento, Guillermo? Dice que decía, por ejemplo, don Carlos Aguilar, el 80% de la población hondureña está en contra del presidente Hernández. Mire lo que le voy a decir. Kilbet, con muy poca experiencia política, si a mí me dicen que voy a enfrentar a un candidato con el 80% de animadversión del pueblo, hasta yo me tiro contra él. Hasta yo. Pero ese número es una farsa. Ese número es una mentira. Porque entonces, miren cómo accionan ellos. Si yo me voy a enfrentar a un candidato con el 80% de la animadversión del pueblo, ¿por qué tengo que ir y buscar a un líder afuera de mi partido político? ¿Por qué tengo que buscar unirme? Si yo tengo, para ponerlo en el sentido más gráfico, el 80% en contra, pongamos un flaquito de 80 libras, que no sabe, pero nada de defenderse. Y entonces yo voy a tener que decirle a Manuel, oye, a Guillermo, Carlos, Paul, vamos, echémosle la vaca a aquel. No, hombre, si 1 a 1 yo puedo con él, no hay problema. Pero cuando buscamos, si yo los tengo que llamar a ustedes y decirles, Guillermo, Carlos, Paul, vamos, echémosle la vaca a aquel, es porque de repente pesa 250 libras y es cinta negra. Y tiene una aceptación real en el país. Es que ese es Entonces, el problema. a eso es a lo que voy yo. Y por eso le digo al pueblo hondureño, porque nosotros como clase política debemos de entender lo que estamos causando también en la población. Hoy tenemos una población en un sector crispada. Hoy tenemos una división marcada. Hoy tenemos familias que nuevamente estamos peleando. ¿Por qué? Por una clase política que tenemos que hacerles entender. Aquí nosotros tres, por ejemplo, somos rivales políticos, no somos enemigos. Y ellos ¿crees que el pueblo hondureño está a favor de la reelección? El pueblo hondureño, ellos están haciendo. Kilbet, ¿crees que el pueblo hondureño está a favor de la reelección? Carlos, es 80%. El pueblo hondureño, Carlos, entonces que se exprese en las urnas el 26 de noviembre. El 80% de la gente está en contra de la reelección. Y te digo algo. No estoy hablando de Juan Orlando. Y te digo algo. Él representa la reelección, esa animadversidad entonces, a la reelección. Entonces yo te lo pongo así de claro. Si el 80% del pueblo hondureño está en contra de la reelección, entonces que no voten por el presidente Hernández y que el ganador sea cualquier otro candidato. No, pero respetemos los procesos democráticos del país. Que eso así sea. Entonces, así lo esperan ustedes. Claro, nosotros esperamos. Y el pueblo hondureño nosotros lo espera. esperamos que sea de forma diferente. Pero ¿sabes qué? Quedemos de acuerdo en algo.
respetemos los resultados de las urnas. Porque Por ¿saben supuesto. cuál es el problema? Que ustedes de forma irresponsable desde ya están atacando el proceso, faltando meses para que se lleve a cabo. ¿Y cómo no Si vas me a atacarlo? permite, con el tema de tu labor. Vas a estar de acuerdo. Porque es tu labor, porque es su labor. No, ¿cómo puedes Respetemos confiar en un si sistema el pueblo electoral hondureño donde no el Partido vota Nacional por el presidente domina Hernández, el Tribunal Supremo Electoral? Si el presidente Hernández Óyeme, no es electo, mira, nosotros lo vamos a aceptar. nosotros no que vamos sea a el aceptar pueblo esos hondureño en las resultados, urnas el a que menos decida si que está de sean acuerdo o no con la transparentes. reelección. Es lo único que Definitivamente. pensamos ¿Sabe qué? nosotros. El tema del fraude, si es que al presidente Hernández ya él le desmontó el fraude, porque el Partido Liberal estamos dispuestos a pelear hasta en las calles para que Mapa Soluciones no transmita los datos, porque es una empresa cachureco oficialista que transmite los datos a consonancia de los intereses que ya sabemos que tiene. Está probado, el CNA lo tiene denunciado, el Ministerio Público está haciendo la investigación. No vamos a permitir que Mapa Soluciones transmita los datos. Luis Zelaya y el Partido Liberal ya le están desmontando el fraude a Juan Orlando Hernández. La alianza, Eso no va a pasar. La alianza de oposición está impulsando una campaña antifraude desde antes, porque nosotros sabemos que el Partido Nacional está acostumbrado a eso. Y sí, nosotros vamos a respetar los resultados electorales si hay verdaderas reformas electorales, Kilbert, porque sería ingenuo de nuestra parte ir a un proceso electoral con una gerencia de un proceso electoral totalmente politizado. Lo de Mapa Soluciones es parte del gigantesco fraude que el Partido Nacional va a montar. Yo quiero referirme a algo. Doctor, tengo que hacer una pausa. Ok, adelante. Tengo que hacer una pausa, ya venimos después de la misma con el debate y también con propuestas, porque la idea es también conocer propuestas de Kilbert como candidato a diputado, del doctor también, que ya ha ido definiendo algunas, y también de Paul Cepeda. No nos cambie, vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Le corresponde, y en la pausa estábamos bromeando para tener este ambiente un poco también alegre, y decía Kilben, es que esto es como un partido de fútbol, el que tiene la pelota es el que puede ir planteando ventajas en un debate. Entonces ahora el turno con la pelota le toca a Kilben. Sí, y le decía también que 2 contra 1 hasta Maradona se le hace difícil, ¿ah? No, dos, el 80%. Ah, mentira, eso es totalmente falso. Es falso como lo de este Maduro, es el tema. Kilbert. Eso es totalmente falso. Ricardo Maduro ¿Me tocaba a mí dejó o el no? país. Sí, pero estamos con lo del balón. Ya te lo paso. Pero Ese es uno de los grandes mitos. me lo quitó y el árbitro me había... Bueno, ahí Una de estamos. La uno pelota los- estaba parada y me la quitó. Kilbert, uno de los grandes mitos es el gobierno de Ricardo Maduro. Es un mito el tema gobierno de Ricardo Maduro. Esos resultados que acabas de decir son absolutamente maquillados. La economía hondureña quedó en circunstancias realmente críticas con el tema de la energía eléctrica. Vos sabés que las posibilidades de que el país saliera adelante o que salga adelante en un país como el nuestro, que no es productor de petróleo, gran parte de su economía, su centro gravitacional es el tema energético. Y creo yo que los avances que se dieron en el gobierno del Poder Ciudadano, que no lo dio Mel a los 6 meses, y que son calificados por los organismos internacionales, forman parte de la historia de Honduras. Y ahí están esos números. Creo además que me voy a adelantar un poco con ese tema de la energía eléctrica, porque Paul tuvo la suerte de recibir esa denuncia. Acabamos de recibir un recibo Así es, doctor. de energía eléctrica. Paul, Mira, esta es la realidad. Estos son los números que defiende tan apasionadamente Kilbert y que defiende el presidente Hernández. Si me permite la cámara, aquí tenemos un recibo de luz de una persona que vive en la colonia Los Pinos. Una persona que gana un salario mínimo y que su esposa no tiene la suerte de tener empleo porque el país no tiene trabajo. Esta persona, dice este recibo, su gasto del mes es de 4.631 lempiras. 4.631 lempiras. Imagínese usted la pesadilla que este hondureño vive cuando sabe que la mitad de su salario lo tiene que gastar en energía eléctrica y que si no la paga hoy, Energía Honduras, concesionada por el gobierno Hernández, se la va a ir a cortar. Y entonces sus hijos no van a tener mañana cómo comer porque no va a tener luz en su casa. 4.600 lempiras. Esos son los números que Kilbert defiende. Y le mando un mensaje a Jesús Mejía, que el otro día se refirió a mi persona en frente a frente. Algo he tenido que hacer en mi vida, me dijo, para criticar.
qué mal que usted no hace lo que tiene que hacer, gerente del ENE. Aquí está la prueba de que usted, su presidente, su gobierno irresponsable, está dándole un calvario a una persona que gana salario mínimo. Esto es una injusticia. Esto es una irresponsabilidad del presidente Hernández. Esto tiene que cambiar a partir del 26 de noviembre. Yo estoy... Páseme el recibo, por favor, si me lo puede pasar. Vamos a pasarlo aquí en cadena, como dicen. Y lo tomo también como un hondureño más. Esto no se puede dar. Esto no se puede dar. Estos actos no son correctos. Y no importa el partido político que sea. Ningún hondureño que no tiene los utensilios para gastar esta cantidad de dinero, que no quiero imaginarme que tenga que tener, pero no son correctos. Y el presidente Hernández el otro día en conferencia de prensa así lo dijo. Y dijo que se tienen que revisar qué es lo que está ocurriendo al interno. Yo estoy, por primera vez, totalmente de acuerdo con Paul Emilio Cepeda. Totalmente de acuerdo en que se debe de revisar el accionar de la empresa Energía Honduras. Así lo dejo de claro. No es posible que un hondureño pague un lempira más de lo que consume. Yo estoy de acuerdo siempre en que se pague lo que uno consume. Pero un lempira más, ni yo, ni usted, ni Carlos, ni Paul, ni doña Petronila, ni don Pedro, ni doña Juana, de ningún lugar de la colonia Los Pinos, de Villanueva, de ningún lugar, ni de las Lomas del Guijarro hasta el más encopetado, tiene que pagar un lempira más de lo que usted consume. Porque eso no es justo. Y en eso vamos a estar totalmente de acuerdo, y estamos de acuerdo con el presidente Hernández también, que así lo dijo y lo manifestó en conferencia de prensa. Incluso les voy a decir, si se tienen que revisar este tipo de contratos, créanme que se hará. Porque estas son parte de las estrategias que se tienen que atacar para poder desarrollar el país. La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de un país en todos los sentidos. Y estoy hablando desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista de una casita que usted llega de su casa, por ejemplo, cansado, lo que sea, para que usted pueda comer, para que usted pueda ver televisión, para que usted se pueda informar, para todo. Totalmente de acuerdo. Esto es un abuso. Y me imagino que el hombre no tiene los elementos para gastar 4.631 lempiras de luz. A mí me ha subido. Y yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y regreso a las 7 de la noche. Y mi esposa igual es una persona que trabaja y tengo un hijo de 7 meses que no gasta energía eléctrica. Y también me ha subido. Entonces, son cosas que se deben de revisar. Pero estas son situaciones también que hay que entender, Guillermo. Estas son parte de los problemas que se suscitan en Honduras por un abandono a la empresa estatal, que esto viene pero de décadas atrás. Prácticamente desde la constitución de la ENE hasta el día de hoy no se le dio mantenimiento, no se le dio inversión, se utilizó para enchambar personas. Y esto lo digo abiertamente, por todos los partidos políticos y por todos los presidentes que finalmente tuvieron algún tipo de injerencia. Es inaceptable que se justifique entonces, el accionar del presidente si él es el responsable de la empresa de energía eléctrica. Mira, Paul. Yo creo aquí también algo muy importante. Aquí hay institucionalidad. Aquí hay instituciones. Si nos vamos a referir, porque vino alguien y comete un ilícito en la calle, y vamos a decir, es culpa de Juan Orlando, yo espero que a Paul no se le ponche la llanta afuera porque va a ser culpa de Juan Orlando también. Bueno, estamos hablando de eso no es así. No, eso no es. Esto es una gestión presidente Hernández toma decisiones y en este momento hay personas responsables que están manejando este tema, a los cuales el presidente Hernández en este momento les ha metido presión y les ha dicho, denle respuesta sobre esto. Esa es una situación que tú manejarás y que el pueblo hondureño puede opinar al respecto, y que el presidente Hernández les ha dicho que espera resultados. Y ahí mira, debemos nosotros de, no podemos ahí caer. debemos Eso sí de son cantos de centrarnos. sirena, mire. En eso nosotros sí no podemos caer.
Eso sí son cantos de sirena, estar diciendo que el presidente está comprometido. Si está en el poder, hombre, ¿por qué no hace algo al respecto? Entonces ¿quieres que el presidente intervenga en todo y entonces si nos volvamos a un dictador? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que acá hay instituciones que se deben fuimos a la misma de facultad de Derecho y yo sé que tuviste buenos profesores. Hay en gestiones administrativas que se deben de respetar, empresas estatales, el presidente sí puede interferir. Donde el doctor y yo no estamos de acuerdo que interfiera es en la Corte, en el Tribunal Supremo Electoral, pero eso es otra cosa. Pero el ENE sí puede interferir. Bueno, ustedes dos, ustedes dos son abogados y saben que el responsable de la administración pública es el presidente. ¿Qué más injerencia querés? Que en una conferencia de prensa públicamente eso se llama show mediático. Y en privado se le ha solicitado a los encargados que respondan sobre este tema. Estamos patinando, miren lo que les estoy diciendo, y vean ustedes lo que es el circo político. Les estamos diciendo que sí hay algo que se debe revisar, y yo levanté esto, al igual que lo levantó efusivamente Poli, y dije que esto también es equivocado. Realmente, ¿cómo es que esta persona va a estar la mitad de su salario en luz? Se va a revisar y se tiene que revisar. Bueno, y créanme, aquí tenemos solicitamos que se revise porque somos hondureños y nos hemos visto afectados aquí también. Tenemos un ejemplo claro, y me voy a referir a la introducción que hacía Guillermo. ¿Cómo esperamos nosotros que esta nueva generación de políticos, gente que hemos decidido participar en cargos de elección popular, lleguemos a acuerdos que beneficien al pueblo hondureño? Porque esto definitivamente me parece una barbaridad. Y esto que hemos tenido la suerte de que una persona aquí en el estudio nos facilitó ese recibo, ¿qué pasará en los cientos de miles de hogares en todo el país? Esas denuncias que recibimos nosotros, que esta empresa colombiana no hace medición de energía eléctrica, sino que la hace otra empresa cuyo propietario es una persona muy, muy conocida en nuestro medio, que fue canciller, por cierto, seguramente ustedes sabrán a quién me refiero, nos pone en la disyuntiva y en la necesidad de por qué es importante terminar, repito, con esta pesadilla. Cuando el presidente, ahora candidato, sale diciendo a regañar, entre comillas, a sus funcionarios, realmente es absolutamente falso. Si él tuviera la voluntad, no tiene por qué prometer, tiene que hacerlo. Yo creo que el Congreso Nacional, por ejemplo, debería de inmediatamente revisar estos convenios y esta acelerada tendencia a la privatización de los servicios públicos. Nos parece a nosotros que el tema de la energía es crucial y creemos nosotros que más allá de que en gobiernos anteriores se hayan empleado o se haya utilizado para el clientelismo político, lo cierto es que hoy la empresa de energía eléctrica es probablemente una de las empresas con peores niveles de aceptación y de satisfacción por el usuario. Es más, doctor, lo que deberíamos de hacer de llegar al Congreso, y tenemos ese compromiso, es que vamos a revisar el contrato, pero no solo de la empresa Energía Honduras, sino el de COVID, porque yo estoy seguro, porque los conozco y los he leído, que son inconstitucionales, que son ilegales, y el Congreso Nacional de la República tiene las facultades, claro, un Congreso dirigido por personas que sean apegadas a los intereses del pueblo y no un Congreso dirigido por el doctor Mauricio Oliva. Tiene las plenas facultades de rescindir esos contratos, pues son lesivos contra el pueblo hondureño, son lesivos contra el Estado de Honduras, son inconstitucionales, son ilegales y son ilegítimos. Solo para terminar con este punto, de los casi 2 millones de personas que están... La propuesta de la alianza en el tema para salir con lo de la energía eléctrica, si me permiten, sí. La alianza está proponiendo por eso la instauración de un nuevo modelo económico alternativo, donde precisamente se eliminen estos impuestos confiscatorios, se revisa y se derogue las leyes que han facilitado, por ejemplo, la instalación ilegal de muchos de estos contratos de coalianza. Creo que esto es una necesidad muy, pero muy importante. Y todos estos fideicomisos que se han entregado con el objetivo de privatizar los servicios públicos, las carreteras, los aeropuertos, la energía eléctrica, prácticamente la riqueza que el pueblo hondureño tiene a través de los servicios públicos es algo que la alianza va a proponer desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo indudablemente. La necesidad de instaurar una posibilidad de un modelo alternativo para que Honduras pueda salir de la pobreza.
Y esto tiene que ver indudablemente con la energía eléctrica. De los casi 2 millones de abonados a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, me informa que sí hay, leía ahorita recientemente, que hay 3.600 reclamos en este momento. Es un número del 0.2% de la gente que está afiliada en este momento. Pero esos reclamos, créanme, que van a ser atendidos y que van a ser revisados, y eso a usted que no le quepa la menor duda. ¿Hay Pero sí preocupación del gobierno para que se resuelvan estas? Claro que sí la hay. Claro que sí tiene que haber una preocupación de un gobierno que tiene como finalidad a la persona humana. Claro que tiene que haber preocupación cuando se están dando este tipo de situaciones, como hay preocupación de todos los sectores políticos también del país que no están en este momento de solamente señalar las cosas malas del gobierno. Por eso yo digo, y en este instante yo a lo que llamo al pueblo hondureño es a la reflexión del momento histórico que estamos viviendo en este país dentro de la política. Sectores políticos que lastimosamente están dispuestos, mire lo que voy a decir, a hacer lo que el presidente Hernández hace con el país, pero ellos políticamente están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer para sacar al presidente Hernández del poder. No importa si están sacrificando sus idearios políticos, no importa si hoy aquí don Carlos Aguilar es candidato a diputado de un candidato a presidente por el cual él no votó, no importa. No importa si la base de Libre no fue cuestionada, no le preguntaron Tuvimos si una quería o no. asamblea, Kilbert, donde fueron decisiones donde nosotros tomadas. tomamos la Yo lo decisión. respeto, doctor. Y Yo lo respeto, doctor. Cuando usted habla, le pido por favor Kilbert, que respete mi espacio. Estás hablando del candidato nuestro, las de la negociaciones. Alianza, y estoy tratando de explicarte cómo se yo llegó escuchaba a la al selección presidente de este Hernández candidato. decir una vez, escuchaba al presidente Hernández decir algo que a mí me pareció muy interesante en la convención del Partido Nacional. Decía el presidente Hernández, antes los presidentes de la República eran escogidos en puertas y en oficinas, de grandes edificios corporativos, banqueros, etcétera, en nuestro país. Y me recordaba mucho a la elección del candidato en este momento de la Alianza. Fueron negociaciones a puertas cerradas solo con la cúpula, a tal punto que hoy en día se está dando algo. Ellos que hablan de ser tan correctos y tan intachables, están metiendo gente de dedo. Y por la gente que en realidad el pueblo hondureño soberanamente fue a la urna y depositó el voto, se están quedando afuera. Pero te refieres al caso de Oscar Álvarez, y entonces en el igual lugar le quitaron a la candidata del Partido Nacional. No, señora, no. O sea, renunció por situaciones personales. Por supuesto, por supuesto. No confundas las Y cosas. Ricardo Carlos, Álvarez, cuando formó parte de los designados. No pongas esos ejemplos. No confundas las cosas. Porque cuando yo te digo, por ejemplo, que el señor, ¿cómo se llama? El comandante Libreta. El comandante Libreta dijo que daba, y él se hacía a un lado para que alguien de otro partido político ingresara. O sea, pero esa persona no fue a la misma elección a la que Carlos Paul y Kilbert sí fueron, y nos pusimos, como decimos nosotros, de pecho frente al pueblo hondureño, y que nos apoyaran los que creían en nosotros y que no los que no. A lo que voy yo es a eso. Y yo por eso quiero hacerle entender a las personas que nos están viendo en este momento en Canal 11. De la boca de ellos nunca saldrá nada bueno, porque es su labor. Ellos dicen aquí, es que la labor de Kilbert es defender. Yo no he defendido lo indefendible, defiendo lo que creo que es bueno. Pero la labor de ellos es atacar y nada más. O sea, la labor de ellos es señalar. Y entonces las vos cosas crees que los malas candidatos de la oposición ellos tenemos que rendirle pleitesía al para presidente. Nada. Por eso le estoy diciendo a la gente que esto es la oposición en su estado natural. Exactamente. ¿Y que le diga algo? Y eso es lo normal. Y eso es lo natural. A nosotros si no como partido debate, político, nos encanta. Si no hubiese debate, no, es correcto. Nosotros no tendríamos posibilidad. Que ustedes son necesarios en nuestra sociedad. Gracias que se dan estos foros para poder expresar toda esa serie de cosas que no son ciertas. Claro. Y te voy a decir, la posibilidad de que Juan Orlando sea candidato se la deben exclusivamente ustedes al acto inconstitucional en el que destituyeron magistrados de la Corte Constitucional, Carlos, para que pueda ser candidato. Carlos, entonces, cuando tú vienes a hablar de legalidad, escucha lo que te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo, cosas que no son ciertas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que haya sectores de oposición en el país. Eso es lo más normal, y es más, es sano para la democracia que tanto defendemos. Al presidente Hernández le gusta violar tanto la ley que aunque el proselitismo inicia el 28 de agosto,
convoca una marcha el domingo y van a ir con los estandartes azules y van a marchar sepa Dios por cuántas calles. Y eso no es el presidente el que convoca, disculpa. Para apoyar al presidente. Disculpame, ese no es el presidente que convoca. ¿Se fija? No es el presidente que convoca. De ilegal es el presidente de la República. Caballero, sin Paul embargo, Emilio, no tergiverse las cosas. No es el presidente el que está convocando. Nosotros aquí no nos hemos inventado nada. Yo he dicho números y el doctor ha dicho números. Estamos concluyendo ya el programa, así que brevedad, por favor. Que son de UNICEF y que son de todos los organismos internacionales. Hemos presentado un recibo que existe y que no es de los nada más 3.000 abonados que se quejan. 3.600 son. Entonces, nosotros no estamos inventando. Estamos hablando cosas reales. El país está en crisis, el presidente Muy bien. Muy bien. Realmente, para cerrar, yo quisiera decirle a Honduras que sí hay una esperanza. Hay una esperanza de generación de empleo, con una estructuración en el sistema tributario, un sistema económico incluyente que permita que la escuela educativa sea igual en todos los colegios públicos y privados. Esa esperanza me enarbola Luis Zelaya y el Partido Liberal. Le hemos desmontado el fraude de Juan Orlando Hernández y sin lugar a dudas tenemos la fe que con el apoyo de la gente las cosas van a cambiar después del 26 de noviembre. Gracias, Paul Cepeda. Doctor Carlos Aguilar, sus palabras finales, por favor. Decirle al pueblo hondureño que la alianza política de oposición contra la dictadura se encuentra en uno de sus mejores momentos. Tenemos un respaldo muy, pero muy importante. Hay un enorme entusiasmo. Muchas personas, mucha de la gente de la base del Partido Liberal se está adhiriendo a la alianza. Estamos absolutamente convencidos que vamos a obtener un rotundo triunfo en estas elecciones de noviembre. Salvador Narrala va a ser el presidente de Honduras. Y no se le olvide a usted aquí que hemos sido los candidatos de la oposición, los que hemos ofrecido, y particularmente en la alianza, que los pobres no van a pagar luz. Los nacionalistas quieren que los pobres sigan pagando ese recibo eléctrico inflado. No se le olvide el día de la elección. Muchas gracias. Gracias, doctor Gilbert. Cuando Paul terminaba diciendo todo esto, que hay quien quiere cambiar el país, etcétera, pensé que iba a decir el Partido Nacional. Al final, parece que está muy común en el Partido Liberal esto. A don Carlos Aguilar yo le entiendo muy bien, me parece que debe ser muy difícil venir a hablar también, como nunca lo hizo el candidato de la Alianza, porque ni siquiera lo mencionó, y lo entiendo porque no votó por él, y eso es parte normal, parece, para ellos en el tema de la política. El tema de la luz se tiene que revisar, a mí no me cabe la menor duda, como el presidente Hernández ya lo dijo que se va a hacer, como todos los otros temas en el país, pero sin duda alguna los números están allí también que demuestran el crecimiento económico de nuestra Honduras, están los números también del decrecimiento increíble, catalogado por Estados Unidos, no por Gilbert, no por el partido, como casi un acto de milagro, la reducción de los homicidios en nuestro país. Eso prueba que hay una voluntad política real de un líder que sí está constituido y preparado, no un líder improvisado como algunos otros. Muy bien, gracias Gilbert, gracias Paul, gracias Carlos por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Que pasen un bonito día.